Soy Mónica Santino, soy directora técnica de fútbol, exjugadora y parte del colectivo feminista La Nuestra, que tiene un proyecto de fútbol hace casi 18 años en la Villa 31 de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. La Nuestra tiene su base de trabajo en la Villa 31, en Retiro, es uno de los asentamientos más viejos de la ciudad de Buenos Aires. Un barrio empobrecido, pero un barrio muy rico en organización, muy rico comunitariamente. Entonces los obstáculos es todo lo que falta para que la vida sea digna, las condiciones de vivienda, el acceso al agua, el acceso a la salud, el acceso a los derechos, a la alimentación. Pero el barrio tiene en su supervivencia, que tiene cerca de 80 años ya, una organización comunitaria que es capaz de sobreponerse a todas esas cuestiones con las que hay que convivir cotidianamente. Nuestro proyecto deportivo, que está radicado en una de las canchas más antiguas de la Villa 31, tiene que ver con ofrecer un espacio seguro para mujeres, niñas, adolescentes del barrio, que encuentran en el deporte una forma de recuperar dignidad, de recuperar identidad villera, de jugar al fútbol con todo lo que eso implica como un espacio placentero, y en tanto mujeres cómo pensamos el derecho al ocio, cómo dejamos un poco las tareas de cuidado para hacer algo que nos gusta y cómo nos encontramos con otras, y a partir de ahí, bueno, ese empoderamiento colectivo, ese empoderamiento de cuerpos que nos ayuda a combatir la violencia de género, que es cotidiana. Somos muy orgullosas de esa identidad villera, de esa identidad feminista popular, y creemos que esas son las herramientas que tenemos para enfrentar los desafíos, que son muchos, en un contexto ahora, 2025, muy difícil, político y social, donde intentamos que lo comunitario prevalezca la idea del egoísmo y del que no me importa nada la persona que tengo al lado. La Nuestra, desde su práctica, desde su aprendizaje en territorio, entendió y supo que una muy buena estrategia era sumar miradas desde la interdisciplina con respecto a lo que estaba ocurriendo en el barrio, desde que el proyecto arrancó en noviembre de 2007. Para eso, para poder escribir y sistematizar lo que estaba pasando, nos apoyamos en compañeras del movimiento de mujeres y del feminismo, con las que nos habíamos cruzado en los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, que es una instancia muy importante que se da en Argentina desde 1986. Es una experiencia única en el mundo, autogestiva, donde durante un fin de semana de octubre cantidad de compañeras de distintos ámbitos nos encontramos. Entonces la conexión y la articulación con un colectivo que venía de la autodefensa feminista, con educadoras populares, trabajadoras sociales, nos permitió poner en valor eso que estaba poniendo en cancha. Entonces, la educación física, el deporte necesita todas esas miradas. Hoy un cuerpo técnico de cualquier equipo de fútbol, de varones o de mujeres, necesita de esa interdisciplina y necesita de esa pregunta permanente, porque lo que estamos conduciendo son personas, lo que armamos es grupalidad a partir de personas. Entonces, no puede entrar ahí un solo saber. Y creemos que es muy importante que el deporte y la educación física, que históricamente y por cuestiones culturales siempre vivió como encriptado, ¿no? o encerrado en una botella, abra y pueda expandir esos universos para hacerse más preguntas, porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el movimiento, qué significa ese tiempo libre, cómo lo usamos, a qué cosas podemos jugar, a qué no, cuánto de importancia tiene el juego, pensar el deporte como un derecho humano, no como un medio para, sino como un derecho, bueno, exige todas esas miradas, ¿no? Así que, por lo menos desde nuestra práctica, lo intentamos permanentemente. No es sencillo, porque sumar compañeras de distintas miradas, con las condiciones laborales, de vida y demás, a veces es complicado, pero es el camino que elegimos para seguir construyendo conocimiento y seguir ampliando los horizontes de nuestra organización. Creemos que en este contexto, con la asunción de un gobierno de ultraderecha,
que ha elegido a las diversidades y el feminismo como enemigo, poniendo el acento que la plata que gasta el Estado en estas cuestiones es superfluo, confrontándolo con un sentido común, donde se intenta pensar el feminismo meramente como una ideologización. Definir al feminismo solo como una ideología de género, bueno, es un error histórico, es una falacia, porque justamente de todas estas herramientas nos valemos para pensar en una sociedad más justa. Entonces, hablar hoy de feminismo, aparte de la conciencia de género, la de clase y la política, es pensar en resistencia, ¿no? Nosotras entendemos al feminismo y a la política en general como la insistencia y la resistencia, y cómo pensar en espacios donde generar ideas con respecto a un mundo menos hostil, un mundo más amable, un mundo donde no es que intentamos que las mujeres sean más que los varones, ¿no? Y esas discusiones en las que nos meten, que es un barro que no nos interesa, sino más bien en cómo el feminismo, que es un movimiento que nació para luchar contra las opresiones, sigue siendo hoy muy importante cuando intentamos mirar al mundo desde el peligro que corre el medio ambiente, cuando intentamos mirar al mundo desde esa brecha salarial enorme que hay entre mujeres y varones, cuando intentamos pensar a las nuevas identidades sexogenéricas que tuvieron más visibilidad en este último tiempo, con leyes que las protejan. Bueno, esa ampliación de derechos es la que nos interesa, no es superficial, no es algo que no tenga sentido, sino en pensar en vidas, sobre todo de las compañeras que habitan los barrios, más dignas, más justas, con más posibilidades, ¿no? Entonces, creemos que el feminismo tiene que articularse con otras luchas, por eso lo que pasó en el último Ni Una Menos, corriendo la fecha, para pensar en jubilades, para pensar en los trabajadores de la salud, para pensar en discapacidades. Bueno, justamente ese es el camino de articulación para darnos cuenta que somos sujetas políticas y que de ninguna manera nos pueden desechar. Bueno, ahí estaremos, ¿no? Como estuvimos siempre, con insistencia y con convicción política.